Hola, ¿qué tal? Bueno, como lo prometido es deuda, así que vamos a tratar de cumplir con un video de nuestra propiedad que es casualmente relacionado con los temas del Cerro Uritorco y el bastón de mando. Así que en este caso vamos a presentar y después tenemos más también para darle. Por supuesto que hay que tener un poquito de paciencia porque tiene sus minutos. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que es una información muy interesante para no perdérsela. La ciencia hermética atesora un caudal de conocimiento referido a la historia esencial de la humanidad, de donde nacen bellos relatos e historias propias de una elevada espiritualidad y de un profundo misticismo. La ciudad oculta de Erx y el bastón de mando son dos referentes de aquel conocimiento hermético que conocieron los pueblos más sabios de la antigüedad. Los protoarios asiáticos y los indoarios, tras cruzar por el estrecho de Bering, trajeron y extendieron el conocimiento hermético por todo el continente americano. Desde la meseta del Pamir, del río Indo, comienza a producirse un desplazamiento hace 12 a 15.000 años de distintos grupos humanos. Estos grupos, denominados arios, que en lengua sánscrita significa nobles, eran seres y personajes altos, esbeltos, rubios y, según se dice, muy inteligentes. Comienza, por supuesto, a ser luego un acoplamiento de distintos lugares donde empiezan a agruparse los protoarios asiáticos junto con los indoarios y comienza el desplazamiento a nivel de todo el continente. Hablar continente, hablamos del planeta Tierra prácticamente, donde esos desplazamientos van dando entrada por el estrecho de Bering, llegando al continente americano o Armórica, que entran por la zona de Alaska hasta Tierra del Fuego. Esos grupos que nosotros diríamos que tienen que ver a veces con nuestros hermanos los comechingones, sí, son distintas etnias que mantienen las mismas culturas. Los comechingones, que habitaban estos hermosos lugares, dueños de estas hermosas tierras, que prácticamente era para ellos un paraíso, y que por supuesto se desenvolvían también manteniendo lo que serían los ritos solares. O sea, ellos adoraban, por decirlo, al sol, el Padre Sol, y sus lugares de reunión, sus lugares donde realizaban sus trabajos, se lo denominaba Inti Huasi. Inti, significado sol, Huasi, casa, o sea, la casa del sol, o sea, el templo del sol, donde ellos realizaban todos esas reuniones. Era para ellos el Padre, era la energía divina que está en la naturaleza y que es la que nos permite, digamos, darnos esa posibilidad de existir. Los comechingones ocupaban lo que se denomina como Viaraba y Charaba, las sierras chicas y sierras grandes, sus nombres originales, que después fueron cambiados, por así decirlo,
por los españoles, donde le dieron el nombre de Sierra Chica y Sierra Grande. Sus nombres originales eran Viaraba y Charaba. Teniendo en cuenta que todas las etnias europeas tenían el mismo, digamos, ya estaban basadas en los mismos procesos que llevaban a cabo en sus trabajos, en sus rituales, o sea que había una similitud en lo que respecta cuando hablamos de los druidas, hablamos de los celtas, hablamos de los vikingos, de los templarios. Estamos hablando de distintas etnias, pero que en realidad, en la esencia, todos estaban relacionados con los arios, los indoarios, protoarios, asiáticos, y bueno, y los comechingones también recibieron todo ese conocimiento y fueron formando sus grupos propios que le permitió, digamos, llevar y continuar manejando todas estas zonas. Los nobles y bondadosos comechingones que habitaron las sierras de Charaba y Viaraba de la provincia de Córdoba eran adoradores del sol y de la luna. También tenían dioses protectores de la caza y de los animales. Yastay era uno de ellos y se enojaba cuando los aborígenes cazaban un animal más de lo necesario. Los enojos producían temblores de tierra, neblinas que cubrían los cerros o el crecimiento de los ríos. Coquena, por su parte, era un dios amable que cuidaba de los rebaños. Estas divinidades eran dioses protectores de los biosistemas. Los comechingones relacionados en la edad megalítica, que digamos estamos hablando de mega grande lítica piedra, sus construcciones que estaban basadas en los dólmenes, en los túmulos y en los menires, que eran formaciones que ellos realizaban en los dólmenes, eran formas, digamos, ¿no es cierto?, de mesadas amplias, grandes, para enterratorios, y los túmulos también se realizaban con acumulación de piedras que también cumplían la función de, digamos, ¿no es cierto?, parte así como más enterratorio para sus propios hermanos. Y los menires, que en realidad serían un poquito más que tenemos que aclarar, es muy especial. Son piedras, o sea, son antenas específicamente, que podemos definirlas, que están relacionadas a nivel de las fuerzas telúricas con las fuerzas cósmicas. Aquí en el Cerro Uritorco, en la década del 20, había un menhir muy importante. Bueno, en su momento fue mandado a destruir o a hacerlo desaparecer, o como quiera llamarle, por, se dice, aquellos que supuestamente eran considerados los únicos dueños de la verdad. ¿Por qué? Porque implicaba o complicaba, o no sé, vaya a saber qué fue, pero en realidad en la esencia está dado de que ese menhir fue destruido. Los menhires, en la actualidad, hay distintos lugares en el país donde se acumulan, pero un menhir que es retirado del lugar de su ubicación propia no cumple más la función que tiene que cumplir. Dijimos que es una antena, como es emisora, es receptora y relacionada de las fuerzas telúricas y cósmicas. La cultura comechingona está muy bien representada en el arte rupestre de Cerro Colorado, en las pictografías, en los petroglifos y en las pinturas de Inti Huasi. Las antiguas pinturas de la provincia de Córdoba representan por su calidad y veracidad la mayor concentración del arte primitivo metafísico de toda América, gracias a la impecable visión espiritual de los comechingones. Por ello, no es difícil aceptar la relación de Erx y del bastón de mando con aquellos sabios aborígenes. Bajo la mole del Cerro Uritorco se halla la mitológica ciudad de Er, o sea, vive la ciudad mitológica de Er. Er, encuentro remanente cósmico sideral.
esas siglas que por lo general se repiten y a veces no se tiene conocimiento de lo que realmente significan. Hablando de la ciudad de Er, también tenemos que tener en cuenta lo que es el templo de piedra. Ese templo de piedra donde el caballero Parsifal, que es el que deposita en ese templo y en cuyo altar estaría la ubicación del Santo Grial, la cruz gamada y el libro que se lee y no se lee. Todo esto traído por el caballero Parsifal para unirlo al bastón de mando aquí en Argentum, aquí en el Cerro Uritorco. Todos los pueblos primitivos que poblaron el cono sur americano trazaron los mapas celestes y sus respectivas interpretaciones. Los comechingones fueron muy eficientes en aquellos trazados, ya que para ellos los ritos del solsticio y los movimientos celestes tenían gran implicancia en sus vidas. Las luces cósmicas o entidades que surcaban el espacio fueron observadas por aquellos hombres primitivos que durante milenios habitaron esas serranías. Cuando hablamos de Er y de los hermanos aborígenes comechingones, estamos teniendo muy en cuenta la relación que existía entre ellos y esas luces cósmicas que se movilizaban en el espacio y que ellos fueron, con el transcurrir del tiempo, haciéndose, digamos, partícipe y dándole nombres muy especiales y específicos que hasta en la actualidad siguen su vigencia y siguen manifestándose. Las luces cósmicas, energía lumínica, inteligente, que veían nuestros hermanos aborígenes y que actualmente continúan viéndose, algunas de ellas se conocen con el nombre de Impantikyuma, Mayuma, Tokor, Huitaycom y muchos nombres más. ERX se encuentra ubicada en un centro magnético de pirita amarilla, que también esto da cuenta de lo que sucede, porque también se encuentra conectada con la energía del magma de la Tierra, que le otorga gran fuerza y energía a esta ciudad intraterrena. Los cerros se ven iluminados por las noches por la energía de ERX.